Seguimos haciendo. Estuvo bueno el intermedio de Página 13. Seguimos en Página 13 con Quique Mujica, con Andrea Vial, Andrea Churín Vial y Paula Comandari. Y Quique siendo Quique. Y Quique siendo Quique, es un nombre artístico. Su nombre civil es Enrique. Elecciones e inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a hacer ahora con la inteligencia artificial para las elecciones? Paula Comandari. Vamos a hablar de inteligencia artificial y procesos electorales porque, como en casi todo, la inteligencia artificial llegó para quedarse, aunque en el caso de las elecciones sea aún bastante incipiente, les voy a decir, porque mientras los organismos electorales del mundo recién comienzan a explorar cómo usarla, otros actores más rápidos, mejor financiados, con intereses muchas veces oscuros, ya sabemos que están ocupando consultura para desinformar, manipular e incluso sabotear. Y cuando estamos hablando de elecciones y democracia, pucha que tenemos que preocuparnos por esto. Y por eso inteligencia artificial y elecciones es el tema que estuvo como protagonista hoy en el seminario Ecosistemas de Integridad Electoral, claves para proteger la democracia en América Latina, que fue organizado por IDEA Internacional, muy a cargo de el resguardo de la democracia, sobre todo en esta región, y la Agencia Española de Cooperación, que se desarrolló hoy en la Católica y en donde participaron representantes de todos los sistemas electorales de Chile, entre ellas Pamela Figueroa, la nueva presidenta del CERVEL, primera mujer en los 100 años de la institución, de existencia de la institución, y también representantes de algunos otros países como Colombia, México, porque esto representa también lo que se está haciendo en Perú, Guatemala y Uruguay. Y se dejó bien en claro que este tema en específico, de todos modos, hay más preguntas que certeza. Entonces, ¿qué ocurrió en este seminario? Se compartieron experiencias, aprendizajes y desafíos en torno al uso de la inteligencia artificial en los procesos electorales. O sea, ¿para qué sirve? ¿Cuándo sirve? ¿Dónde se está usando? ¿Qué riesgos implica? ¿Y cómo evitar que esta herramienta, potente, sí, pero también opaca, en varios otros temas, termine dañando aún más la frágil confianza en nuestras instituciones democráticas, sobre todo en el mundo de hoy, con varias elecciones que se han puesto en jaque los resultados, lo que ocurrió en Venezuela, lo que está ocurriendo en Ecuador, también en Estados Unidos, desde el ataque al Capitolio hasta... Convengamos que en Ecuador solo Rafael Correa pone en duda los resultados. Digamos. Exactamente, pero hay un personaje que lo pone en duda. No como Venezuela, digamos. No, claro, que no, es institucional. Digamos Brexit, que es como el emblema, digamos, el emblema de la manipulación. De la manipulación. Sí, casos tenemos varios en todo lo que es procesos electorales. Tantos casos. Ahora, la respuesta corta es que la inteligencia artificial puede ser una gran aliada, pero lo cierto es que hoy los organismos electorales van varios pasos atrás. Al tiro uno quiere saber lo que ocurre en Chile. El director del CERVEL, nuestro querido columnista Alfredo Yoñán, lo explica en simple. Fíjense, nuestro sistema tiene fortalezas importantes, ya sabemos cómo opera el CERVEL en el mundo, o sea, respecto del mundo, como el manejo del padrón electoral y la calidad de registros de votantes. Tenemos un órgano electoral bien excepcional. En términos de cruces de datos, de validación y de depuración de registros, está bien resuelto. Pero, y aquí viene la gran pregunta, el reto está antes, en el terreno más movedizo de todos, que es el de la información y desinformación electoral previa. Y lo que reporteaba respecto del CERVEL es que el CERVEL no tiene atribuciones formales para frenar noticias falsas que circulan en redes, ni herramientas tecnológicas para contrarrestar campañas de manipulación. Sí, su sistema es como ya, pero por bastante... suerte. ¿El servicio electoral? Sí, que el servicio electoral empiece a intervenir sobre el contenido. Es verdad, tiene un campaña. Pero debería haber algún tipo de herramienta. Pero algún tipo de herramienta, Otra sí. cosa es que sea estatal, digamos. Claro, pero no en manos del CERVEL, quizás. Se está desarrollando en el CERVEL, fíjate. Hoy la información es... todo lo que hace el CERVEL es bastante artesanal. Ellos hacen ciertas correcciones puntuales en X, algunas aclaraciones públicas y poco más. Y lo que me decía Alfredo es que, como es un tema en todos los organismos electorales, esto de cómo la inteligencia artificial está contaminando todas las áreas, ellos sí tienen un proyecto que debería implementarse el próximo año para incorporar inteligencia artificial propiamente tal en la, por lo menos, detección de desinformación y en el fortalecimiento del vínculo con el electorado. Es que hay un ejemplo bueno que yo creo que puede ser imitado por el servicio electoral, que es el ejemplo del censo.
¿Te acuerdas cuando empezaron todas Sí, las fake sí. news sobre el censo? Que el censo estaba Sí. preguntando dónde estaban para Sí. identificar las casas donde había funcionarios Claro. de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Sí, claro. El censo se preocupó de desmentir uno por uno de esos, los puso en una página, los difundió, a nosotros nos llegó, a todos nosotros nos llegó la información Sí. de dónde estaban esas cápsulas, pero era una cosa que se podían viralizar, de hecho, Claro. eran súper sencillas y atendían solo a hechos, no opiniones, a hechos. Claro. Y Facts. desmentía cada uno de los hechos que eran falsos y que andaban circulando en redes, y yo creo que se logró. No, y yo pienso Porque que salvo en sí es rol Temucuicui, el censo funcionó, y yo digamos. creo que ese es el rol de cualquier institución pública. O O sea, sea, sobre- que claro. desmienta lo que tiene que ver con eso. Pero que de ahí eso signifique que venga a regular No viene a la regular. campaña. El contenido, porque eso es. No imposible. viene a regular nada y eso no es parte de su función, No. pero sí de desmentir, por ejemplo, no sé, confusiones que se dan antes de las elecciones de lugares de votación. No, por o cuando ejemplo. dicen, hay o- muertos en el... Claro, Claro. o cerraron las cajas en no sé dónde, cuando Claro. son elecciones en 2 Exactamente. días. O aquí apareció votando un muerto en tal, Sí, en tal parte, sí. en Y una eso, firma. y eso hoy no existe. O sea, no hay un proyecto de inteligencia artificial que ya esté funcionando en el CERVEL. Y lo que pude rastrear en distintos organismos electorales en el mundo es que sí se usa, no solo en atacar la desinformación o información falsa, sino que también para mejorar la planificación, la limpieza y la organización de todo el proceso. Vamos a hablar de ejemplos concretos. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema ERIC, Electronic Registration Information Center, permite a los estados detectar, por ejemplo, registros duplicados, fallecidos o desactualizados, y hace un cruce de debates con seguridad social y licencias de conducir. Lo que es muy relevante, aquí en Chile no sería tan relevante porque tenemos como una única cédula, en los estados federales tienen como sistemas Sí, pues, diversos. tienen registros electorales distintos. Entonces en cada estado. es muy funcional. Ahora, en Colombia y De hecho, cada Kenia... estado tiene reglas distintas para el voto. Y hay una, y hay Exactamente. Claro. como un paraguas federal para más o menos qué exigencias se pasan de rosca, digamos. Claro, yo creo que cuando Y uno tiene analiza... tiene los plebiscitos incluidos Sí, tiene un también. montón. O sea, Claro. que hacen Con sistemas cuántas varios. preguntas. País federal. Sí. País federal, es que es verdad, porque yo lo que vi es que cada país y cada realidad es tan distinta que cada uno necesita utilizar esta herramienta para sus Adaptarla, debilidades, digamos, adaptarla, exacto. En Colombia, quien encontré muy interesante, como lo describe el informe de IDEA Internacional titulado La inteligencia artificial para la gestión electoral, que tú algo pudiste ver, Andrea. Sí, Bueno. entendí poco. Pero viste, pero aquí estamos para traducirlo, eso es lo Excelente. importante, es un trabajo colaborativo. Excelente. Bueno, el PNUD ha usado modelos predictivos de inteligencia artificial para, que encontré muy relevante, anticipar focos de violencia electoral antes de que ocurran, combinando datos históricos, socioeconómicos y análisis de redes sociales, que ya hemos visto cómo se ponen de acuerdo para ciertas cosas, ya lo Claro. vimos en el tema Sí. del partido De la barra en el brava. Monumental, exacto. Y se ha cumplido con el desafío de incorporar estas tecnologías. En India y Brasil, los organismos públicos han usado, también muy interesante, chatbots con inteligencia artificial para resolver dudas de votantes en tiempo real vía WhatsApp. En India hay que recordar que las elecciones duran como 3 semanas. Sí, claro. No, Mucha no gente. votan el Imagínense otro la día. cantidad de Pero personas dime que una cosa, votan. yo creo que nosotros somos de los pocos países donde la elección dura 24 horas. Menos No, de 24 Y horas, están 12. expeditas para tener los resultados. 12 horas. 12 Por eso. horas, claro. En las elecciones unipersonales, 12 horas. Sí. Sí. Las más complejas ya están durando Un 2 poquito días. más, claro. Pero los resultados están en la noche siempre. Increíble. Sí, somos súper eficientes. O sea, ¿Viste el lo que pasó en CERVEL Canadá? Bueno, en Canadá. Sí, pero en el Canadá resultado igual general estaba. estaba el Lo que 90%. faltaban eran unos resultados de escaños en particular, Sí. digamos, de distritos en particular. Pero eso es un súper buen ejemplo, porque en algún momento se dejó de contar. Y tuvimos un porcentaje que estaba ahí en duda. Estuvo en duda hasta no sé, 10 de la mañana. Sí, claro. más o menos, sí. O sea, más o durante menos. el día se resolvió. digamos. Claro. Ahora, lo interesante es que más países exploran cómo usar inteligencia artificial para segmentar campañas de educación cívica, que también es importante, relevante, estimar participación, e incluso optimizar la ubicación de locales de votación según densidad y accesibilidad. Y según me explicaba Alejandra Sepúlveda, ex Comunidad Mujer, ahora la nueva gerente del proyecto de integridad electoral y género para América Latina y el Caribe Toma. de Idea Internacional. Toma, Ex ahí tienes. columnista de Página 13. Ahí tienes un Además, cargo. ¿Ah? Bueno, con los riesgos que que Tele 13 Radio es semillero. Sí. Es un trampolín. Total. Sí, total. estoy esperando la oferta. En cualquier momento ¿A llega. dónde va a saltar Churín Vial?
Bueno, Alejandra Sepúlveda me dice que con los riesgos que enfrenta la democracia hoy, es que igual lo vemos todos los días, ataque a la integridad, cuestionamiento de los resultados o el no reconocimiento de ellos, la idea es tomar verdadero control de los usos de la inteligencia artificial, con sus riesgos. De todos modos hay que tratar de bajar esos riesgos y para eso la conversación entre los países, para imitar buenas experiencias, es súper, súper crucial. Ya en la fase electoral los usos se vuelven más sensibles. Veamos lo que ocurrió en Brasil en 2022. Brasil firmó acuerdos con YouTube, TikTok y Twitter para monitorear desinformación en tiempo real. Ah, mira. Y se usaron algoritmos para detectar narrativas falsas y equipos humanizados para analizarlas. O sea, hubo como un complemento entre humanos y máquinas. Ah, tiene que ser Inteligencia Brasil. artificial. Bueno, Tiene claro. que ser Brasil para tener ese poder de negociación con esa plataforma. Increíble, Es jodido. sí. La cantidad, bueno, y la cantidad de desinformación con tanta gente operando también es Se peleó muy Brasil riesgoso. con una de ellas, me acuerdo. Con quién Google, se peleó? Con con Google, Google. Sí. claro. Sí. No, con Facebook, Twitter. Con Twitter, con Elon Musk. con La Twitter, Corte con Suprema Twitter, brasileña exactamente. cerró Twitter, estuvo cerrado como Claro. 24 horas. Pero con Facebook Qué locura. también, ¿no? Sí, se ha peleado con todo. Sí, bueno, se ha peleado con todo. No, pero con Twitter, Con Twitter. Llegó a la Corte. Claro, sí, y ahí mala. estamos hablando de un mercado que al Estuvo a señor punto- Musk le importa. E Elon Musk tuvo que retroceder y ceder a las exigencias de la Corte Pero Suprema claro, brasileña. pero solo porque es Brasil. Sí, Sí, pues, ahí porque tiene un le poder de importa el negociación mercado, enorme. claro. Claro. Bueno, Igual son hartos, Sí. igual son son Sí. unos pocos. como 250 Sí. millones. Claro, más o menos. 250 millones Sí, y más, son te diría simpáticos. yo. Capaz que más, sí. ¿Ah? ¿Y consumirán tanto Twitter como acá? A Paula sabe. No, se consume ¿Eh? Twitter. Uno piensa que no, pero se consume. La Se Paula es como consume. nuestra corresponsal en Brasil. Sí, Claro, sí, harta- por eso le digo harta Paula cerveza. Betania. ¿Qué es? No, Paula les puedo, Betania. les puedo hacer un tour de gastronómico. de Queijo todos modos. quente, bueno, Milo verde, Y Milo en la Twitter. playa. No, súper gastronómico. Milo, no, Milo Matzo leche. limón. Oye, le puedo dar Milo datos choclo. simples y sencillos hasta más sofisticados. Ok. Ya fugueteira, sigue. Bueno, en India se ha planteado usar el sistema nacional Aadhaar con datos biométricos de más de 1.000 millones de personas para validar la identidad 1.000 de millones de votantes. personas, ¿dónde guarda esa base de En datos? En la India sí ocurre, pero hay problemas de, claro, tiene que haber una validación de identidad porque hay mucho tema con, Sí, po. con Además, claro, un país con suplantación de donde la mitad es identidades. muy pobre, Sí, entonces imagínate. es jodido, po. Y además, según nosotros, son todos iguales. Claro. Pero ellos se encuentran A la nosotros diferencia. ellos se encuentran encontrarán súper todos distintos. iguales? Yo creo que sí. siempre he pensado eso. ¿Sí? Nos deben encontrar todo igual. ¿Nos deben encontrar a todos iguales? Sí, po, Sí. además. No, Mira. yo creo que la India tiene un gen. Un color tiene. Tiene un color y tiene un Sí, po, pero un son todos diseño iguales. facial muy No, distinto. pero Para adentro nosotros de la son India así. son todos iguales. Claro. Son como los paquis. Pero ellos se encuentran súper distintos. Igual los pakistaníes son parecidos. Pero Pero si tienen el yo color. sé que es medio ofensivo para los pakistaníes, porque saludo a la embajada. Sí, no lo queremos decir en forma ofensiva, pero siempre me he preguntado, o sea, yo encuentro que los japoneses son todos iguales, los chinos son todos No, pero iguales, los claramente- tailandeses son todos iguales. Yo creo Pero que digo, ellos a nosotros también nos- nos encuentran claro, todos iguales. Es de toda lógica. Y obviamente Mira. es nuestra percepción de ellos que no es real. Salvo a los que tienen nombre artístico, que los distinguen inmediatamente. Y Rusia. Bueno, volvamos al punto. Volviendo al punto. Y contarles que en Estados Unidos hay varios condados que utilizan inteligencia artificial para verificar firmas en papeletas de voto postal. Acuérdense que ya se vota online Claro. y por carta, por lo tanto también se ocupa la inteligencia artificial para resguardar cada uno de los votos. Y con ciertos problemas, como decías tú, Andrea, que el problema es que muchos estudios han revelado márgenes de error de más del 25%, afectando especialmente a personas mayores Es o mucho, 25. discapacidades. Sí, porque Un muchas cuarto. veces quedan fuera. Sí, Ah. hay problemas también con la inteligencia artificial. Pero sí puede ayudar a revisar resultados, detectar inconsistencias y automatizar auditorías estadísticas. Ahora, los indios son los reyes de la tecnología. Total. O sea, la solución que ellos encuentren Va a ser buena. va a ser buena exportarla. El problema es que mientras los organismos electorales, como les diga yo aún están aprendiendo a caminar en este terreno, los otros actores ya corren maratones y el tema de la información, desinformación, misinformación, etcétera, es un tema que se está viendo en estos organismos, me lo decía Alfredo, que están muy preocupados por lo que ocurra en el proceso antes de tener a un ganador, porque uno puede tener un número que es ese ganador, pero cómo se llegó a ese número es un tema súper preocupante. Y las grandes plataformas digitales, los equipos de campaña súper profesionalizados, y no olvidemos actores bastante malintencionados o incluso gobiernos extranjeros, ya los vimos en Venezuela, utilizando inteligencia artificial para desinformar, manipular o intervenir procesos desde las sombras. Y en ese sentido, estos organismos están avanzando para evitar teorías conspirativas, sino
Recordemos el caso Cambridge Analytica, donde empresas privadas usaron inteligencia artificial para perfilar a millones de votantes y enviar mensajes personalizados según su psicología. Y eso Que lo que al ocurrió principio a recordaba la Andrea. Vial Brexit. con el Brexit. Claro, pero ya eso, imagínense, hace 10 ya años, varios sí, años. po. Exacto. Una década. Y en Estaba partiendo elecciones, 313 Radio, ya, ¿para qué seguimos con los 10 días? años del Brexit. Sí, pues. Sí, po, Increíble el tiempo, pasó el Sí, tiempo. con el señor Farage. Claro. ¿Te acordáis que Claro. Volvió Farage. Ahora. Volvió ahora. En Con esa, tal época de estaba, impresionante. en esa época estaba la Sandra Burgos, que ahora está dirigiendo Señal de F, Sí, del del diario día de los sábado. sábados de F. Estaba la Sandra Burgos acá y estábamos en página 13, pues. Y empezaron a salir los primeros resultados y eran como los obvios, que era como, no, el Se Reino quedan, Unido se queda. se quedan, claro. Y de repente, como en la mitad del programa, empezó a cambiar, y empezó a cambiar, y de repente, antes de que terminara el programa, estaba literalmente a la escoba. No, pero sí. Fue una cosa Pero, impresionante. wow. Es que fue una vergüenza toda esa campaña. Acuérdate el bus sí, po. del señor Farage Sí. que decía que si se salían iban a tener 300.000 millones, no sé cuánto, pero una cifra así Era una cifra increíble, estratosférica, pero, que claro. era lo que le pagaban a la Unión Europea. Por día en el NHS, Salvaje. había leído de esa Claro, el sistema de me salud acuerdo británico. seguro. Claro, y eso es relevante también, porque ¿quién está detrás de todas estas campañas tecnológicas y cuánta plata hay detrás? Porque Claro, en el fondo sí. no puedes En competir este con caso, esa cantidad de plata. detrás había un banquero muy Exacto, importante. es que a eso voy. Y Y había- rusos también. Y una gran investigación, la que dio con esto de Cambridge Sí. Analytics, que una gran investigación periodística, yo creo que fue el Guardian, que Fue el tenía Guardian. un ejemplo precioso. Había un puente en un pueblo en el Reino Unido que daba como a una especie como de teatro de ópera. Era como si estuviera la ópera de Sydney en Linares. Era una Ya, cosa como perfecto. muy descuadrada, era como enorme. Sí. Y el teatro había sido construido con fondos europeos. Claro, Sí, po. claro. Y todos los habitantes, les preguntaba a los habitantes de ese pueblo y te decían, no hemos recibido nada de Europa. Claro. Nada. Claro. Y el teatro estaba ahí. No, increíble. Y había una cuestión deportiva, qué sé yo. Ah, Esa estaba- es la Caroline Catwell, creo que fue ella, Ya. la que hizo esa La que hizo esa investigación, nota, que fue esa ese investigación. pueblo. Sí, po. Claro. Y contaba que estaba al otro lado del puente, que estaba ahí, que era parte del pueblo y que el pueblo estaba convencido porque había sido bombardeado con Claro, información claro. de que no tenía nada que ver Con la información completamente falsa, sí, es Sí. muy Y todo peligroso. era falso, sí, es pues, muy increíble. peligroso. Sí. Bueno, y eso que vivimos hace 10 años está ocurriendo también en varias recientes elecciones en Europa del Este, con hackers vinculados a potencias extranjeras que han intentado intervenir padrones electorales y difundir campañas de confusión masiva. En América Latina, ya para volver a nuestra región, Venezuela y más recientemente Ecuador, como dijimos al principio, han visto cómo se instalan dudas sobre la legitimidad de los procesos, en parte por la velocidad con que circula información no fidedigna, sin mecanismos efectivos para desmentirla. Además, Ahora, eh, igual lo de Venezuela, el gobierno dijo que lo habían hackeado y nunca mostró ni una prueba de que habían hackeado todo. no, pero increíble lo de Venezuela. No, Venezuela es increíble lo de increíble. Venezuela. Mienten Porque hay descaradamente. chancho, ni los mexicanos se atrevieron a tanto. nada. Ya. Oye, desafío Saludos a México. avanzar en marcos regulatorios claros que aseguren transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. Con otro desafío no menor en temas de inteligencia artificial, que si los organismos electorales empiezan a utilizarla para distintos ítems, se deben formar equipos especializados, se tiene que invertir en tecnología, colaborar con verificación de datos y establecer relaciones formales con las plataformas tecnológicas, que son las que mueven todo el tema de la desinformación. Y se supone que estamos a tiempo, pero los otros players han ido ganando terreno rápidamente. O sea, ya vemos que hace 10 años esto ocurrió con fuerza. Imagínense con una inteligencia artificial mucho más precisa lo que pueden provocar en elecciones, cuando estamos hablando que aquí, por personaje específico, eso se está poniendo en jaque. O sea, ya lo vimos con el ataque al Capitolio y con el no reconocimiento de Donald Trump a la administración Biden cuando ganó Biden. Claro. Y también lo vimos después cuando no se quiso aceptar esa elección. Y también lo vemos en otros Y países eso que no hemos como, entrado como Venezuela. como en uno de los fantasmas principales, que es el video falso, digamos. El video No, mira, falso de la claro. Andrea Vial diciendo Es que que- Eso está acepta una claro. oferta y se va a ¿Sabes lo que trabajar vi? a otra radio, por ejemplo. Mira, es que ¿sabes lo que vi el fin Total. de semana? Es que encontré, y que ahí me impacté, en Mega, un reportaje sobre este fiscal que en Rancagua está investigado por su relación con los narcos, ¿Ya? que además era era el fiscal experto en droga. Claro. ¿Ya? Entonces, un reportaje, esos reportajes que ahora, bueno, a mí no me gusta el sistema de edición, pero que son como que son como una película de Liam Neeson corriendo por no sé dónde, ¿Ya? que te pone histérica solo mirarlo, ya, pero está súper bien hecho. Y aparece el fiscal de repente
este señor sentado como en una audiencia y yo decía, oye, la suerte, la imagen que Qué bueno el mono, lograron. qué bueno el Justo le mono. achuntaron a este mono. Claro, y me empecé a fijar y arriba decía, imagen, inteligencia artificial. Bueno, lo hizo primer plano en el mundo de la farándula. Tenía una foto del mago Valdivia en la cárcel, pero nunca dijeron que era falsa. que era Que era falsa. Chao. Claro. no, así es fácil. Po. No, Mira, yo me acuerdo No, es que increíble, es con increíble. Son Cambridge mentiras. Analytics, Sí, po. derechamente. yo me acuerdo que con Cambridge Analytics, después de Cambridge Analytics, cuando salió todo el reportaje y qué sé yo, se dijo, nunca más habrá una elección libre en el Claro. mundo. O sea, pueden ser más o menos libres, qué sé yo, pero una Pero nunca elección más. libre como Mm. la conocimos antes Libre de de... manipulación, por decirlo así. claro, ¿no? antes de Cambridge Analytics, Nunca más. nunca va a Y haber claro, una y el riesgo hoy, yo lo que digo es que con la inteligencia artificial, ya como la tenemos hoy sofisticada, puede no, y ocurrir cualquier masificada, cosa, y masificada en exacto. manos de cualquier... Bueno, Truán. Bueno. todos son truanes. Sí, antes, Son todos más. todos malos. Buena, es buen Todo tema. malo. Y vamos a tener elecciones primarias. Por eso Y es que hay después que primera meter vuelta, y después alfabetización Mm. medial digital en la Mm. escuela, así como tenéis la clase de matemática, la de historia, para que los niños de chicos aprendan a identificar y hacerse las preguntas de qué cosas son falsas y qué no. Que no. Y otra Yo cosa, tengo una una cosa duda más. nomás. Una duda. A ver, ¿Que Kike. el fiscal recibió el llamado, dio la autorización antes o después de Antofagasta, el de Santiago? Ya, hoy ya tenemos el tema del pescado. Ya. Oye, no. Venga, Ahí con lo cosas. otro que hay que hacer es enseñarle a los niños, es que es súper contraintuitivo para esta generación y para mucha gente incluso adulta en esta época, que los medios tradicionales como este son los que decimos más o menos la verdad, o hacemos el Claro, intento porque- honesto de decir la Porque verdad. tratamos por lo menos de no adscribimos- mentir. Pero sí Nos es lo que le adscribimos decimos un a código de ética. Oye, es lo que le Es que decimos a nuestros niños, Kike, supongo, todos los días. Hacemos el intento honesto de decir No, la verdad. pero eso es muy cierto. Y en las redes sociales eso Medios está- como este son buenas aduanas, buenos curadores de lo que es la información. Y como- Sobre todo hoy día de la información relevante, pero también de la falsa. Oye, pero Como eso decía siempre Byron, a el los director niños. del Washington Post, que a mí me encanta el término, si cometemos errores, son errores honestos. Claro, A mí me claro. encanta el término. ¿Ben Bradley? Siempre- oye, son errores en la Bueno. y metodología. siempre a los Claro. niños ir a la fuente. Enseñarles a los niños también. A la fuente alemana. Hay que enseñar a los adultos también, pero la fuente alemana no. La fuente. Pablo Comandante y Andrea Vialqui Mujica haciendo página 13. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Y con nuestros auspiciadores haciendo página 13, visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en la web primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Cámbiate hoy a Softland Cloud. Desde solo 0,6 UF masiva mensual incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Quienes sean clientes Santander pueden acceder a un 40% de descuento en Dominó todos los martes al pagar con la tarjeta de débito o crédito Santander a través de la app Club Dominó y 20% de descuento en locales. Más información en banco.santander.cl. Santander, es el momento. Siempre está la mamá que dice que no necesita nada, pero en el fondo igual le encantaría un celu nuevo, por eso aprovecha hasta 50% de descuento en equipos y accesorios en WOM.cl. Pórtate bien y llama a tu mom. WOM, nadie te da más. Página 13. ¿Qué te reí? No, los creativos que son en WOM. En WOM son 10. No. Llama a tu mom. Soy Aretha Franklin, que publicó Respect, que es su versión para el clásico de Otis Redding, y es la más famosa de las versiones, en un día como hoy de 1967. Igual gran recuerdo, ¿no? Buena. Murió Alfred Hitchcock un día como hoy de 1980, hace 45 años. Igual tiene sus años. Se fundó Renovación Nacional en 1987. ¿Te acordáis que después se dividieron? Sí, después se Al dividieron. poquito, Sí, al po. poquito tiempo. Sí, Se pues porque estaba UDI y RN todos juntos. Todos juntos. La Unión Nacional, Unión Nacional, la RN y el UDI. Frente Nacional del Trabajo, que era el de Harpa. Ese, el de Harpa. Y de repente, los de la UDI se fueron agarraron todos. a combo Y en formaron Suecia. la UDI por el sí. Y UDI se quedó con Suecia. UDI la se calle. quedó con Suecia. Andrea Gassi estaba de cumpleaños. Oh, Dios mío. Igual, 55 Sí. años. ¿Qué le Igual, habrá, qué ¿qué le habrá joven. regalado Qué joven Steffi? se pasó. Qué buena. ¿Qué le habrá regalado Steffi? Qué feo, qué pelo más Steffi feo. Uma Thurman está de cumpleaños. ¡Uy, Andrea Vial! O María José ¿Cuánto López. cumple? Nació un día como hoy de 1970, también 55. ¿El gran Churín también? Dan Churín. A lo mejor. Turman, Churín Turman. Churín Turman.
Nombre artístico y se creó la Corfo también, pero eso es menos sexy. Fue en 1939, saludo a la gente de la Corfo. Sí. Porque tanta buena pega Tanta hace, pega de hace. verdad. Señor Ya. Benavente. Final de página 13, Pablo Comandari, Andrea Vial, Quique Mujica, que tengan un resto de día estupendo. Buenas noches. Ustedes Chao, que estén muy también, bien. muy buenas noches. Buenas noches. Quédense con nosotros después de la pausa, la mejor música en Tele 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí.